recibir a la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón. Es un gusto siempre tenerte aquí, Gisela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Oye, gran viernes en la opinión pública el tuyo, ¿no? Lamento la desinformación por la que eso ocurre y de hecho he venido, ya sabes que cuando vengo para acá vengo documentada, para pedirte de favor, y lo puedas dar así como estuviera en la asamblea, si puedes dar lectura del pedido que hice yo al CAL. Orden del día. Orden del día. Y la fecha del pedido. Con su venia, señor Navarrete. Continúe, Anderson. Ok, para Magíster Henry Kronfle Cochaya. Lo siento, voy a leer la parte importante. De igual manera, en atención al memorando tal, de fecha tal, en el cual se indica que conforme a la resolución tal y el procedimiento de la Procuraduría General del Estado no existió ningún cambio y se continúa ejecutando lo resuelto por el CAL, así como lo señalado por el emitido por el Procurador General del Estado, considero vital la importancia del tratamiento y seguimiento de este tema en la próxima sesión. En virtud de lo cual, en mi calidad de proponente de uno de los juicios políticos contra el fiscal general, me permito solicitar se incluya en la próxima sesión del CAL el tratamiento y seguimiento del juicio político antes detallado. Okay. ¿Dónde dice seguimiento de 3 meses? ¿Dónde dice ecografías cada 15? ¿Dónde dice comité de médicos? ¿Dónde dice meternos en la vida personal? En ninguna parte. ¿De dónde salió esto? Yo lo leí ese día en el programa, estábamos esperando además ese día, y alguien estaba aquí, el Universo publicó una nota, entonces hice referencia a aquello, decía, la Asamblea dará seguimiento al embarazo de la fiscal cada 3 meses. Pero es que hasta donde yo sé, el único médico en la Asamblea es Camilo Salinas, que podría de alguna forma en términos médicos dar algún criterio. Claro. Pero los demás no lo somos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Y es lo que lo Pero a ver, ¿pediste o no pediste eso? Nunca has pedido ahí eso. Ahí está el pedido. Ya entiendo, pero con ¿de base dónde en sale? ese pedido se convoca la sesión del CAL subsiguiente, que no solo trató ese tema, sino otros más, y a mí se me invita a participar en esa sesión del CAL. Y es lo único que puedo decir, porque el resto de la sesión se decidió declarar en reserva, por lo tanto, ni voy a romper la reserva, ni me voy a inmiscuir en aquello, porque además yo no puedo mocionar en el CAL, pues Anderson, si no soy del CAL, no voto, no nada. Pero cuando tú dices tratamiento y seguimiento del juicio político antes detallado, es decir, el de la fiscal general, uno podría entender que el seguimiento de ese juicio, el juicio está parado ¿por qué? Por el embarazo. Entonces, mira, ¿cómo se podría destrabar? El 19 de junio, que es este otro documento que tengo acá, pido que me digan cuál es el seguimiento que está dando el CAL al criterio del procurador. Sí. Me responde el secretario de la Asamblea y me dice, la situación es la misma. ¿Qué dice el criterio del procurador? Dice que durante el tiempo que dure el riesgo, queda suspendido el juicio político. Mi pregunta aquí es, ¿cuál es el tiempo que dura un riesgo? Porque además del criterio habla de enfermedad catastrófica, habla de desahucio y habla de embarazo. Es decir, no es únicamente en términos de embarazo. Si bien se refiere exclusivamente al juicio político, no habla únicamente de situaciones de embarazo. ¿Cuál es el riesgo? El tiempo que dura el embarazo, el tiempo que dura la maternidad y la lactancia, porque si es así, va a pasarse el año posterior a que la funcionaria deje de ser funcionaria para poderla fiscalizar, o el funcionario que fue del caso. Hacia allá mi preocupación. ¿Eso nos va a limitar alguna acción de fiscalización? Porque más adelante viene otro ministro. Supongamos que es un ministro grande y se acoge a un tema de enfermedad catastrófica. ¿Qué hacemos? Yo estoy de acuerdo en que se precautele la integridad de todas las mujeres de este país para que tengan unos embarazos adecuados, en paz, tranquilos y unas maternidades en las mismas condiciones. ¿Estuviste de acuerdo con la decisión del procurador? Me parece que estuvo bastante vacía de enfoque de género. Porque en efecto hay norma para precautelar el bien de la madre en condición, digamos, de embarazo, pero es tan ambiguo que además es irresponsable, porque el criterio del procurador genera jurisprudencia, genera antecedente. Y no es únicamente la coyuntura actual, es la fiscalización en adelante. Supongamos que Lazo tenía este criterio del procurador. Se acogía enfermedad catastrófica y no había cómo fiscalizarlo. Esas son de las cosas que a mí particularmente me preocupan. Insisto, y lo dije en este espacio también contigo hace unas semanas y lo vuelvo a decir hoy. No me interesa, ni lo voy a hacer, ni es parte de mi trabajo, ni lo voy a, digamos, poner como prioridad la vida privada de ningún funcionario, ni su vida privada, ni su salud, ni su familia. Eso no me corresponde. Con sus hijas. No, en lo absoluto. Más bien, yo lamento que la familia en su conjunto sea presa de ataques racistas y demás, así como en estas últimas horas he sido víctima de ataques también alrededor de mi complexión física, de mi feminismo y demás. Me parece que hacia allá no tiene que ir el debate. Yo pedí algo muy claro y me preocupa que la nota del Universo, por mala fe o por lo que fuera, saca una información, además, primero, que yo no he dado a nadie. A mí me llamó el periodista del Universo a preguntarme cuál era mi postura sobre el seguimiento del procurador. Yo en ningún momento dije ningún detalle porque no puedo hacerlo. Firmé una reserva de ley.
y soy absolutamente clara de eso. Y lo que a mí me corresponde, insisto, es que aquello que hago ahora como asambleísta no sea un limitante para el asambleísta de mañana. Mañana viene otro asambleísta que quiere hacer un mismo proceso, similar. Se encuentra con un procurador que acomoda el tema a conveniencia del momento y tampoco lo va a poder hacer. Entonces, ¿para qué estamos fiscalizando si no lo vamos a poder hacer al final del día? No parece que vayan a poder fiscalizar a Diana Salazar. ¿Pueden vivir con eso? Sí, porque además yo particularmente no he dejado de hacer pedidos de información, por ejemplo. He preguntado cuáles son o qué condiciones les garantiza a las mujeres, digamos, la Fiscalía en sus procesos para que las investigaciones sobre violaciones, por ejemplo, avancen. En este país, de acuerdo a las estadísticas, puedo ser imprecisa en la data de este año, pero al menos hasta el 2022, más de 3.000 niñas menores de 14 años fueron madres. Más de 3.000. Significa que con base en nuestra normativa fueron violadas. Y la violación se investiga de oficio. ¿Cuáles de esas investigaciones han dado resultado? ¿Cuántos violadores están presos? Eso también nos debe importar en el ejercicio de una maternidad, mucho más cuando son niñas. ¿Cuántas mujeres en maternidad están yendo a audiencias, están siendo tratadas adecuadamente en audiencias? ¿Cuántas fueron respetados su derecho a la maternidad y a la lactancia cuando, estando en procesos judiciales, fueron madres? Estas son de las cosas que también nos deben preocupar. O nos importan todas las maternidades o simplemente estamos utilizando una condición que es, digamos, inherente de las mujeres y que a mi criterio particular tiene que ser decidida, voluntaria, consciente, para únicamente desviar una atención de un momento político en medio además de conflictos, ¿no? Porque tome en cuenta que posterior a eso se empiezan a dar los cuestionamientos de la judicatura, que la votación del uno, que la abstención del otro. Entonces, si estamos desviando la atención utilizando un tema particular, me parece irresponsable. Ok, voy a pasar con Jorge Navarrete. ¿Tiene algunas preguntas para ti, asambleísta? Asambleísta, muy buenos días, muchas gracias por estar en este espacio de entrevistas. Asambleísta, cuando la fiscal Diana Salazar comunicó que estaba embarazada, muchos analistas, muchos asambleístas incluso decían que era una cortina de humo muy espesa. ¿Usted lo ve con los mismos ojos? ¿Una cortina de humo? Sí, y me preocupa eso porque además a la par se ponía en el debate no solo de las redes sociales, sino incluso de cierto sector de la prensa, hasta dónde llega el escarnio público al que estamos expuestos varios funcionarios y funcionarias. Varios, digo, no todos, porque me parece que ha habido temas con la familia del presidente, por ejemplo, que han sido muy bien tapados, ¿no? Pero en el caso de otros funcionarios, ¿hasta dónde llega ese nivel de exposición y si en realidad tenemos que vivirlo o no? Es decir, ¿cuál es la línea entre la vida privada y la vida pública? ¿Cuál es la línea para que el uso de la vida privada te sirva de alguna forma para herramienta o como herramienta en la vida pública? Y sí, digamos, parecía eso porque además estábamos en un momento donde esa misma unión de frentes de las fuerzas del Estado, de las instituciones del Estado, era necesario para temas como la inseguridad. O sea, a mí también me hubiese encantado ver sentados en la misma mesa Procuraduría, Asamblea, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, alrededor de, por ejemplo, la extradición de personas como Luque Lecaro, alrededor de cómo hacer para que no se nos burlen de frente, o cómo hacer para que aquellos más buscados que están en otros países vuelvan y tengan garantías penitenciarias para estar detenidos. Esas son también de las cosas que deberíamos estar hablando. Pero no, hubo una cohesión prácticamente flash para tomar una decisión que merma la fiscalización. Insisto, no se trata de cuestionar la vida privada. Es una funcionaria pública y yo en el ejercicio de funcionaria pública estaba haciendo lo que en mis manos está. De allí que sea digamos, un límite para la gestión de la bancada mía propia, no, digamos, es parte de mi trabajo. Bueno, si es así, tremenda estrategia que se metió desde la fiscalía. ¿Cree que la fiscal se les está riendo en la cara a los asambleístas? Más bien me parece que están calculando electoralmente todos los pasos que dan. Porque si hay algo que sabe la historia política de nuestro país es que la derecha, cuando tiene que unirse, la derecha, entiéndase, empresarial, ideológica, exportadora, en fin, lo hace. Hay negocios de por medio y se acaban juntando y sumando todos los esfuerzos para que el ejercicio de sus funciones y sus gestiones no tenga problemas. Y más bien me parece que hay un cálculo preelectoral allí que estaban midiendo en un termómetro de quién es candidato de quién, ¿no? Y ahora que empezamos a ver ciertos nombres, vamos entendiendo también algunas de las coyunturas que se han ido enfrentando en estos últimos días. Y me parece que eso además es irresponsable, porque condicionar la institucionalidad a las elecciones o a la coyuntura del momento es condenar al país a que esta crisis multidimensional no tenga salida al mediano plazo. Instituciones que funcionan para una cosa en particular, pero no funcionan para el resto, no le sirven a la gente. Es así de claro. Una fiscalía, un consejo de la judicatura que vive inmiscuido en problemas recurrentemente, internos, políticos, coyunturales, no le responde a la gente que defiende el juicio de alimentos, que defiende la paternidad. Es decir, no está pues en condición de responderle a esa gente que sigue esperando respuestas de sus funcionarios. Usted lo ha dicho que en la circunstancia y en la situación por la que está pasando la fiscal Diana Salazar es un poco complejo empezar un proceso de investigación. ¿Qué otros caminos tienen?
De fiscalización, en términos del juicio político, digamos, está clara la postura sobre la suspensión. Otros caminos, pedidos de información recurrentes, porque además son temas que nos llegan, que nos golpean la puerta todo el tiempo. Las investigaciones con enfoque de la ciudadanía. Las investigaciones con enfoque de género son las que más nos golpean en nuestros despachos. Hace unos meses, casi a acabar el año pasado, recordarán que encontraron a 2 niñas muertas en una cisterna en Carchi. Digamos, y hubo una investigación alrededor de quién las mató, su madre también y tal. Hasta hace un mes que aprobamos una ley alrededor de víctimas de femicidio, la investigación no avanzaba. Anderson. Esas son de las cosas que, por supuesto, vamos a seguir reclamando. Permíteme ir a política electoral un poquito. Gisela, ya dijo el PCC, alrededor del 13-14 de agosto darán un nombre. ¿Tienen ustedes algo avanzado el debate? Varios nombres sobre la mesa. Ahorita, Gustavo Yag, Luisa González y Gustavo Verdugo. Luis y Paola Pavón. Digamos, son de los nombres que están sobre la mesa. Particularmente en nuestro caso, hablo por Pichincha, que es, digamos, mi zona más de militancia del partido. ¿Ustedes han ratificado a Paola como precandidata? No. La convención que fue en Calderón fue para elección de directiva. Okay. ¿No? Hubo un proceso largo de distritales y demás, y decantamos en la convención provincial. Hay varios nombres. Yo particularmente tengo una perspectiva, digamos, alrededor, no solo de la preocupación que tengo por la duda de la gente en la capacidad de las mujeres, porque ese es de los últimos datos que he revisado, no solo que me resultan dolorosos, sino que además me parecen un retroceso. Digamos, el hecho de que no se piense que las mujeres estamos en capacidad, por ejemplo, de enfrentar el tema de la inseguridad o lo económico, sino que estamos relegadas únicamente a temas sociales, y esos patrones, digamos, que se replican desde la esposa del presidente y demás, abonan a este debate. Pero me parece que lo pertinente ahora es votar por un proyecto, votar por un equipo. Pero es que, Anderson, hasta el día de hoy no hay tenientes políticos en todo el país asignados. Es decir, el gobierno no tiene equipo ni para asignar tenientes políticos en la parroquia, tal o cual. En una parroquia de mi cantón Mejía, recién la semana pasada pusieron uno, que habían prorrogado un anterior desde el gobierno de Lazo hasta acá, y recién pudieron poner a una persona. Es decir, si es que no hay un equipo consolidado que enfrente la situación del país, entonces vamos a seguir experimentando con gente que cree que haciendo una entrevista el lunes en una radio se mueren de la risa y así se solucionan los problemas del país, pero la realidad no es esa. Decía J. Lloret el otro día aquí en este espacio, el prefecto de la SUAY, para quienes nos siguen, decía la RC tiene que abrirse al centro. Yo más bien creo que tiene que abrirse a la posibilidad de leer los escenarios de las últimas 2 elecciones, de las consultas. Allí no fue la RC la que ganó las elecciones. La pregunta de ella no la ganó la RC en la última elección. Fueron los estudiantes, fueron los ambientalistas, fueron los choferes, fueron los agricultores. Esa gente que no tiene precisamente una pertenencia política también está tomando decisiones en lo electoral. Y me parece que hacia allá hay que ir. No solo porque son los sectores abandonados, sino porque además hay una derecha profundamente violenta gobernando y requiere del otro lado de lo ideológico también del frente. De allí a que ir hacia el centro no más bien me parece que... Hay una derecha gobernando, dice. Claro, pero es que es muy, muy obvio. Pero me parece además es que soy tan derechoso, esto me parece a mí un poco absurdo. Pero es que además te digo que, y ahí voy a tomar una charla que compartí con Álvaro García Linera en su momento. Sí. Él decía que la derecha, digamos, de tintes más fascistas, más violentos, profundiza lo ideológico desde allá, y la izquierda debería hacer lo propio, no cayendo en aquellas cosas que pueden ya no ser propias de este tiempo. Pero al menos a mí, por ejemplo, me corresponde levantar siempre el tema de la bandera de las mujeres, de las juventudes, que no piensen que los jóvenes solo somos para cuidar animalitos o ir a plantar o reforestar, digamos, sino que también estamos en condición de debatir sobre lo económico, que también podemos reclamar a nuestros gobiernos que no piensan en el cambio climático y están hipotecando nuestro futuro en términos de cambio climático. Son cosas que también tienen que estar en el debate ahora. Y por supuesto la seguridad. Pero yo particularmente en el caso del Ecuador no dejaría de lado lo económico. La situación económica es muy grave y estamos hipotecados al Fondo Monetario de aquí al menos a 20 años. 2 veces no les ha alcanzado los votos para pasar la mitad más uno. Siguen siendo un partido fuerte, un partido que va a balotaje, pero no están los votos para ganar. ¿Por qué esta vez sería diferente? Me parece que tenemos que aprender de nuestra propia historia, y es de las cosas que yo le suelo repetir siempre a la militancia. Nosotros tuvimos apenas partido político en la elección donde ganamos las prefecturas y las alcaldías recientemente. Antes no tuvimos partido, tuvimos que estar en coaliciones, en alianzas o en partidos prestaditos en ese momento, con el mismo proyecto, pero buscando la forma de electoralmente presentarnos. Entonces, reconstituir ese espacio
digamos, de trabajo, aprender a ser partido toma tiempo y, por supuesto, derrotas. Eso es claro. Los partidos de nuestra región no es que empezaron ganando, al contrario. Tal vez Morena tiene otra historia en México, pero fuera de eso, los demás partidos no. Entonces, no solo que nos corresponde ser gratos con nuestra historia, sino fundamentalmente ir reconstruyendo desde allí. Y me parece que debemos dejar de tener o pensar que tenemos las respuestas a todas las preguntas sin antes haber hecho las preguntas. Creo que ese es uno de los más grandes errores, no solo del ejercicio del gobierno, sino también de los partidos políticos. Creemos que sabemos qué quieren los jóvenes, creemos que sabemos qué quieren la población rural, creemos que sabemos, sin haberles preguntado previamente. Y me parece que ese es uno de los errores que se deben subsanar, y ahora con presencia local, territorial, alcaldías, prefecturas, tenemos unas mejores condiciones para enfrentar eso. Dice la Garzón, asambleísta de la RC, siempre es un gusto conversar Igualmente. contigo. ¿Escucharon ustedes la asambleísta de Garzón, don Jorge Navarrete?